¿Y si te dijera que una sola humillación pública puede ser el detonante del mayor giro en tu vida? ¿Y si te dijera que, detrás de títulos nobiliarios y sonrisas perfectas, existen secretos tan oscuros que podrían destruir dinastías enteras en un solo instante? Imagina estar vestida de blanco, frente a cientos de invitados ilustres, en lo que debería ser el día más feliz de tu vida. Las cámaras apuntándote, la realeza presente, el mundo observando. Y entonces, en un instante, tu prometido, aquel príncipe encantador por quien sacrificaste todo, se levanta y revela al mundo que no eres más que una farsa, te humilla, expone tus inseguridades, se ríe de tu origen humilde y declara que jamás podría casarse con alguien como tú. El salón queda en silencio. Sientes el peso de todas las miradas. La vergüenza quema tu piel. Las lágrimas corren por tu rostro mientras intentas procesar lo que acaba de ocurrir. Pero en lugar de huir o suplicar, te levantas. Algo dentro de ti despierta. Una fuerza que ni tú misma sabías que existía. Y si te dijera que esta joven novia, humillada y ridiculizada en el altar, guardaba un secreto sobre el príncipe tan devastador que podría no solo destruir su reputación, sino derrumbar toda una monarquía? Es esto lo que le ocurrió a Elena Vázquez, una joven de origen simple que se vio en el centro del mayor escándalo de la realeza española moderna. Una historia que nos enseña sobre poder, venganza y la fuerza que nace de la humillación. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Aceptarías la humillación en silencio o revelarías al mundo la verdadera cara de aquel que todos consideran un príncipe perfecto? Prepárate para conocer una historia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre apariencias, poder y justicia. Una historia donde quien ríe último, ríe mejor. Elena Vázquez nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre cuando conoció al príncipe Alejandro en aquella gala benéfica. Ella, una brillante historiadora de arte proveniente de un pueblo pequeño, había conseguido un trabajo en el Museo Nacional gracias a su talento excepcional y años de dedicación. No tenía apellidos importantes ni contactos influyentes, solo su pasión y su trabajo incansable. El príncipe Alejandro de Borbón, por su parte, era la imagen perfecta de la realeza moderna, educado en las mejores universidades del mundo, carismático, con la prensa, defensor de causas nobles y adorado por el pueblo. Su rostro aparecía constantemente en revistas, y sus romances eran tema de conversación nacional. Heredero al trono, representaba la esperanza de una monarquía renovada y cercana al pueblo. Aquel encuentro casual en la gala parecía sacado de un cuento de hadas. El príncipe quedó cautivado por la inteligencia y autenticidad de Elena, tan diferente a las mujeres de sociedad con las que solía relacionarse. Ella, inicialmente escéptica ante sus avances, terminó cediendo ante su persistencia y aparente sinceridad. El príncipe puede elegir a cualquier mujer de la alta sociedad. ¿Por qué se fijaría en alguien como yo?, se preguntaba Elena constantemente durante los primeros meses de su relación, que mantenían en discreto secreto por recomendación de la Casa Real. Lo que comenzó como encuentros clandestinos pronto se transformó en una relación seria. Elena fue introducida gradualmente en el mundo de la realeza, un universo lleno de protocolos estrictos, miradas juzgadoras y sonrisas falsas. La prensa rápidamente se obsesionó con esta plebeya que había conquistado el corazón del príncipe. Algunos la adoraban por su frescura y autenticidad. Otros la despreciaban por considerarla indigna de un futuro rey. Elena debe aprender a comportarse como corresponde a alguien que podría ser nuestra futura reina, comentaban constantemente los asesores de palacio, sometiéndola a exhaustivas sesiones de protocolo real, dicción, historia de la monarquía y etiqueta. Cada error, por pequeño que fuera, se convertía en motivo de crítica. A pesar de las dificultades, el amor entre ambos parecía genuino. Después de 2 años de relación, Alejandro le propuso matrimonio en una ceremonia íntima que luego fue anunciada con gran pompa a nivel nacional. España entera se preparaba para la boda real del siglo,
Mientras Elena intentaba adaptarse a su nuevo rol bajo la constante presión de la familia real, especialmente de la reina madre, quien nunca ocultó su desaprobación hacia la futura nuera. Lo que Elena no sabía es que, detrás de las puertas doradas del palacio, se gestaba un plan para humillarla públicamente. Un plan orquestado por aquellos que nunca la consideraron digna de formar parte de la realeza, y el príncipe encantador que había prometido protegerla de todo, guardaba secretos oscuros que pronto saldrían a la luz. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Elena comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro. Las llamadas nocturnas se volvieron menos frecuentes, sus excusas para cancelar encuentros sonaban cada vez más elaboradas, y había un brillo diferente en su mirada cuando mencionaba ciertos compromisos oficiales. Es normal, está bajo mucha presión por la boda, se repetía Elena intentando calmar sus propias inseguridades. Sin embargo, las dudas crecían como una semilla venenosa en su corazón. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el despacho que compartía con Alejandro en Palacio, Elena encontró un mensaje en su teléfono. Era de Sofía Montenegro, hija de uno de los duques más influyentes del país y exnovia del príncipe. Todo está saliendo según lo planeado. Ella no sospecha nada. Pronto podremos estar juntos como siempre debió ser, decía el mensaje. El mundo de Elena se derrumbó en ese instante. Sus manos temblaban mientras releía aquellas palabras que confirmaban sus peores temores. ¿Era posible que todo hubiera sido una farsa elaborada? ¿Un cruel juego del príncipe y la aristocracia para humillar a una mujer común que se atrevió a soñar demasiado alto? No puedo permitirme sacar conclusiones precipitadas, pensó Elena. Necesito más pruebas antes de confrontarlo. Con el corazón destrozado pero la mente fría, comenzó una discreta investigación sobre los movimientos recientes de Alejandro. Descubrió reuniones secretas con Sofía, conversaciones encriptadas, y lo más perturbador, un acuerdo prenupcial, modificado recientemente que la dejaría completamente desamparada en caso de divorcio, con cláusulas de confidencialidad tan estrictas que prácticamente la silenciarían para siempre. Durante las cenas de gala y los eventos previos a la boda, Elena observaba las miradas cómplices entre Alejandro y ciertos miembros de la corte, risas contenidas cuando ella cometía algún error de protocolo, comentarios velados sobre su origen, silencios incómodos cuando entraba en una habitación. «Hay algo que no me estás contando, Alejandro», le confrontó Elena una noche, después de un ensayo de la ceremonia. «Te noto distante, como si ya no quisieras casarte conmigo». «Son los nervios prenupciales, mi amor», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabes que te amo y que pronto seremos marido y mujer ante los ojos de España y del mundo». Aquellas palabras que deberían haberla reconfortado solo aumentaron su angustia. Había algo ensayado en su tono, algo calculado en su mirada que le helaba la sangre. Lo que Elena aún no sabía era que, además de la traición amorosa, Alejandro escondía secretos mucho más oscuros, secretos que ella descubriría accidentalmente y que cambiarían el curso de todo. A solo 3 días de la boda real, Elena decidió que no podía continuar con la farsa. Con las pruebas de los mensajes entre Alejandro y Sofía guardadas en su teléfono, se armó de valor y se dirigió a los aposentos privados de la reina madre, la persona más influyente dentro de la familia real. «Necesito hablar con usted sobre Alejandro», dijo Elena con la voz temblorosa pero decidida. «He descubierto algo que podría afectar la boda». La reina madre, siempre impecable y fría como el mármol, la invitó a sentarse con un gesto que parecía más una orden que una cortesía. «Habla, pero sé breve. Tengo asuntos importantes que atender». Elena le mostró los mensajes, le explicó sus sospechas sobre la relación clandestina entre Alejandro y Sofía, y le confesó su temor de estar siendo utilizada en algún tipo de juego cruel. «Solo quiero saber la verdad antes de dar un paso tan importante», concluyó, con lágrimas contenidas en los ojos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito.
La reina madre la miró con una mezcla de desprecio y falsa compasión, antes de estallar en una risa educada pero cruel. «Mi querida niña», dijo con un tono condescendiente que hizo que Elena se sintiera de 5 años. «¿Realmente creíste que un príncipe heredero podría enamorarse genuinamente de alguien como tú? Alejandro tiene deberes con la corona, con el linaje, con la historia. Sus sentimientos personales son secundarios, como lo serán los tuyos cuando te conviertas en princesa». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Pero estos mensajes, él está engañándome, planeando algo. Los hombres de la realeza siempre han tenido diversiones», continuó la reina madre, como quien explica algo obvio a un niño. «Sofía es una amiga de la familia, parte de Miniatos en nuestro círculo. Sus interacciones con Alejandro son completamente normales y esperadas. Tú, por otro lado, deberías sentirte agradecida por la oportunidad que se te ha dado. Muchas mujeres de noble cuna darían lo que fuera por estar en tu lugar». Con cada palabra, Elena sentía que se hundía más en una pesadilla. Intentó explicar que no se trataba de celos infundados, que había descubierto modificaciones sospechosas en el acuerdo prenupcial, pero la reina madre la interrumpió. «Ya basta de inseguridades y paranoias. Si no puedes manejar la presión de tu futuro rol, quizás deberíamos reconsiderar si eres la persona adecuada para Alejandro». Destrozada y humillada, Elena acudió a la única persona en palacio que siempre había sido amable con ella: Isabela, la antigua aya de Alejandro y actual asistente personal de la familia real. Para su sorpresa, Isabela no parecía sorprendida con sus revelaciones. «Ten cuidado, Elena», le advirtió la mujer en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «Hay cosas sobre el príncipe que no conoces, cosas que van más allá de una simple infidelidad. Si valoras tu bienestar, te sugiero que observes, con atención, y no confíes en nadie dentro de estas paredes». Aquellas crípticas palabras quedaron grabadas en la mente de Elena. ¿Qué secretos podría estar ocultando Alejandro que fueran peores que su traición? Con la desconfianza creciendo, y las palabras de Isabela resonando en su mente, Elena decidió arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Si iba a ser humillada, al menos quería saber exactamente por qué y a manos de quién. Aprovechando una gala benéfica a la que Alejandro asistía sin ella, Elena se escabulló hasta su despacho privado en Palacio, un lugar al que normalmente tenía acceso limitado. Con el corazón latiendo fuertemente y consciente de que cada minuto era precioso, comenzó a buscar cualquier evidencia que pudiera aclarar sus sospechas. En el elegante escritorio de caoba, no encontró nada relevante, solo documentos oficiales y correspondencia protocolaria. La frustración comenzaba a apoderarse de ella cuando notó algo extraño. Un pequeño botón casi imperceptible bajo el borde del escritorio. Al presionarlo, un compartimento secreto se abrió en uno de los paneles de la pared. «Dios mío», susurró Elena, acercándose con cautela. Dentro del compartimento había una laptop que nunca había visto antes, varias tarjetas SIM y un pequeño disco duro externo. Con manos temblorosas, encendió la computadora. Lo que encontró la dejó paralizada. Decenas de carpetas con nombres en clave contenían información comprometedora sobre políticos importantes, empresarios y figuras públicas. Chantajes, extorsiones, acuerdos secretos para desviar fondos públicos a cuentas en paraísos fiscales, todo meticulosamente documentado por Alejandro. Entre los archivos, Elena descubrió algo aún más perturbador: un plan detallado titulado Operación Cenicienta, con su nombre en él. El documento describía cómo Alejandro la había elegido específicamente por su origen humilde y su falta de conexiones poderosas, haciendo de ella una candidata perfecta para un elaborado plan. El objetivo: anunciar el compromiso para distraer la atención mediática de ciertos escándalos financieros de la corona, mantener la farsa hasta la boda, y luego humillarla públicamente, abandonándola en el altar con acusaciones de infidelidad y oportunismo. Todo calculado para generar un escándalo tan grande que eclipsaría completamente las investigaciones
sobre los negocios turbios de la familia real. No puede ser verdad, murmuró Elena, con lágrimas cayendo sobre el teclado mientras leía los detalles del plan, incluida la fecha exacta y el guión que Alejandro utilizaría para humillarla. Más impactante aún, descubrió evidencia de que Alejandro estaba involucrado en el tráfico de influencias y la venta de títulos nobiliarios, utilizando su posición para enriquecerse a costa del patrimonio nacional. Había registros de transacciones millonarias con empresarios corruptos y políticos de dudosa reputación. Rápidamente, Elena copió todos los archivos comprometedores en una pequeña memoria USB que siempre llevaba consigo, incluidas las pruebas del plan en su contra y los esquemas de corrupción. Apenas terminó de hacerlo, escuchó voces aproximándose por el pasillo. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, cerró todo apresuradamente, devolvió la laptop a su escondite y logró salir del despacho justo antes de que Alejandro y algunos de sus asesores llegaran. Se refugió en su habitación, abrumada por el descubrimiento. Ahora tenía la verdad en sus manos, pero también un terrible dilema: enfrentar al príncipe con las pruebas o esperar para usar esta información cuando más la necesitara. Lo que Elena no sabía es que el tiempo se le acababa más rápido de lo que imaginaba. El día de la boda real amaneció espléndido. Madrid estaba engalanada con banderas y flores. Las calles repletas de ciudadanos entusiasmados por presenciar el enlace del año. Los medios internacionales transmitían en vivo desde la catedral, donde se reunía lo más selecto de la aristocracia europea y figuras influyentes de todo el mundo. Elena, en su habitación de preparación dentro de la catedral, contemplaba su imagen en el espejo. El vestido de novia, diseñado por el modisto más prestigioso de España, era una obra maestra de encaje y pedrería que contrastaba cruelmente con el torbellino de emociones que sentía por dentro. Junto a ella, sus damas de honor, todas, elegidas por la Casa Real, se afanaban en los últimos detalles, ajenas al drama que estaba por desatarse. «Es hora», anunció el coordinador de la ceremonia, un hombre estirado que nunca había ocultado su desdén hacia ella. Con paso firme pero el alma en vilo, Elena avanzó por el pasillo central de la imponente catedral. Miles de ojos la observaban, flashes de cámaras inmortalizaban cada segundo, y al final del camino, Alejandro la esperaba con una sonrisa perfectamente ensayada. La ceremonia comenzó según lo previsto. El arzobispo pronunció las palabras rituales, los coros entonaron himnos solemnes, y llegó el momento de los votos. Fue entonces cuando todo cambió. Alejandro tomó el micrófono y, en lugar de recitar los votos tradicionales, comenzó un discurso que heló la sangre de todos los presentes. Queridos invitados, familia real, ciudadanos de España que nos ven desde sus hogares, comenzó con voz clara y firme. Me encuentro hoy aquí no para celebrar una unión, sino para evitar cometer el mayor error de mi vida y de la historia reciente de nuestra monarquía. Un murmullo de confusión recorrió la catedral. Elena, paralizada, observaba cómo se desarrollaba exactamente el guión que había leído en los documentos secretos. Elena Vázquez no es la mujer que todos creen conocer, continuó Alejandro, con falsa tristeza en la voz. Durante meses he descubierto su verdadera naturaleza. Una oportunista que se infiltró en mi vida con el único objetivo de alcanzar poder y riqueza. Tengo pruebas de sus engaños, de sus manipulaciones y de un pasado que ha intentado ocultar desesperadamente. La catedral quedó en completo silencio. Las cámaras enfocaban el rostro desencajado de Elena, quien sentía que el suelo se abría bajo sus pies, mientras Alejandro seguía enumerando falsas acusaciones. Supuestas infidelidades, mentiras sobre su familia y origen, incluso insinuaciones sobre vínculos con actividades ilegales. Por respeto a la corona, a España y a mí mismo, no puedo continuar con esta farsa, sentenció el príncipe. No tomaré como esposa a una mujer que ha construido su relación conmigo sobre mentiras y engaños. Elena miró a su alrededor, vio los rostros satisfechos de la reina madre y de Sofía Montenegro, las expresiones escandalizadas de los invitados,
las cámaras captando cada segundo de su humillación para transmitirla al mundo entero. Todo estaba saliendo exactamente como Alejandro lo había planeado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En lugar de derrumbarse en lágrimas como todos esperaban, Elena se irguió con dignidad. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con determinación. Se acercó al micrófono que Alejandro acababa de soltar, y con voz clara y firme, pronunció las palabras que cambiarían todo. Tienes razón en algo, Alejandro. Uno de nosotros ha estado viviendo una mentira. Pero no soy yo. Un silencio absoluto cayó sobre la catedral mientras Elena sacaba de su ramo de novia una pequeña memoria USB. El tiempo pareció detenerse en la catedral. Elena sostenía la pequeña memoria USB como si fuera un arma, mientras Alejandro la miraba con una mezcla de sorpresa e incredulidad que rápidamente se transformó en pánico. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró furiosamente, intentando acercarse a ella. Pero Elena dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el momento en que descubrí quién eres realmente, respondió ella con una calma que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Volviéndose hacia los invitados y las cámaras, Elena habló, con voz clara. Su Alteza Real el Príncipe Alejandro ha decidido humillarme públicamente hoy. Ha fabricado mentiras sobre mí y ha intentado destruir mi reputación frente a todos ustedes y frente al mundo entero. Pero lo que no sabe es que conozco la verdad que está contenida aquí. Levantó la memoria USB para que todos pudieran verla. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse, pero se detuvieron cuando la reina madre, con un gesto discreto, les ordenó esperar. Ella, como todos los presentes, quería saber qué estaba pasando. Hace 3 días, encontré documentos en el despacho privado del príncipe, continuó Elena. Documentos que detallan un plan llamado Operación Cenicienta, diseñado para utilizarme como distracción mediática y luego humillarme exactamente como acaba de intentar hacer. Pero eso no es lo peor que descubrí. Alejandro avanzó hacia ella, su rostro ahora una máscara de furia apenas contenida. Suficiente, Elena. Estás haciendo el ridículo. ¿El ridículo?, replicó ella, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. ¿Más ridículo que un príncipe heredero que vende títulos nobiliarios al mejor postor? ¿Más ridículo que un futuro rey que desvía fondos de fundaciones benéficas a cuentas personales en Suiza? ¿Más ridículo que un hombre que utiliza información confidencial del Estado para chantajear a empresarios y políticos? Un jadeo colectivo recorrió la catedral. Los fotógrafos disparaban frenéticamente sus cámaras, captando el momento exacto en que el rostro de Alejandro pasaba del enojo al terror absoluto. Mientes, dijo él, pero su voz temblorosa lo traicionaba. No tienes pruebas de nada. Elena sonrió tristemente. Las tengo todas. Cada transacción, cada amenaza, cada acuerdo ilegal, incluso las conversaciones donde planificabas mi humillación pública con tu amante, Sofía Montenegro, quien, por cierto, está sentada en primera fila fingiendo sorpresa en este momento. Todas las miradas se dirigieron hacia Sofía, quien palideció visiblemente. Alejandro intentó una última jugada desesperada. Guardias, deténganla. Ha robado documentos confidenciales de seguridad nacional. Es una traidora. Pero nadie se movió. La acusación era demasiado grave, las implicaciones demasiado serias, y todos los presentes, nobles, políticos, diplomáticos, calculaban rápidamente cómo este escándalo podría afectarles. No soy una traidora, respondió Elena con dignidad. Soy alguien que creyó en un cuento de hadas y descubrió una pesadilla. Alguien que se enamoró de una ilusión y encontró corrupción y mentiras. Y ahora tengo una decisión que tomar. El tenso silencio que siguió a las palabras de Elena fue roto por el sonido de pasos firmes. La reina madre se acercaba con expresión indescifrable, seguida de cerca por el primer ministro, quien había sido testigo de toda la escena desde 1900, su asiento preferencial.
Creo que deberíamos continuar esta discusión en privado, dijo la reina madre con voz gélida pero controlada, consciente de las decenas de cámaras que seguían grabando. Con todo respeto, Su Majestad, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. Ya he tenido suficientes conversaciones privadas en esta familia. Conversaciones donde se planeó mi destrucción, donde se decidió usarme como peón en sus juegos de poder. Ya no tengo nada que perder, pero ustedes tienen mucho. El primer ministro intervino, con la frente perlada de sudor. Señorita Vázquez, si lo que dice es cierto, existen canales oficiales para presentar estas acusaciones. ¿Los mismos canales que han permitido que esta corrupción prospere durante años? Replicó Elena. Tengo copias de todo. Una está en manos de mi abogado, otra en una redacción periodística internacional, y otra fue enviada a una organización anticorrupción esta mañana. Si algo me sucede, si intentan silenciarme, toda la información será publicada inmediatamente. El pánico era visible ahora en los rostros de la familia real y varios funcionarios presentes. Alejandro, quien hasta hace unos minutos se presentaba como la víctima de una novia oportunista, ahora parecía pequeño y acorralado. La reina madre, siempre diplomática incluso en las peores crisis, intentó una última maniobra. Mi querida, Elena, claramente ha habido un terrible malentendido. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes implicadas. Elena miró directamente a los ojos de la mujer que nunca la había considerado digna. ¿Un acuerdo? ¿Se refiere a comprar mi silencio? ¿A ofrecerme dinero o privilegios a cambio de mi dignidad? Eso es exactamente lo que está en esta memoria USB. Cómo la corona española ha estado comprando silencio durante años. Se volvió hacia Alejandro, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Intentaste destruirme frente a España y el mundo. Me humillaste cuando estaba más vulnerable. Pero cometiste un error fatal. Subestimaste a la mujer que creías conocer. En ese momento, Elena tomó la decisión que definiría el resto de su vida y posiblemente el futuro de la monarquía española. Se quitó el velo y lo dejó caer al suelo en un gesto simbólico que fue captado por decenas de fotógrafos. No publicaré esta información, dijo finalmente, provocando un suspiro colectivo de alivio entre la familia real. No hoy, al menos. Dirigiéndose directamente a las cámaras que seguían transmitiendo en vivo, añadió. Porque creo que el pueblo español merece saber la verdad directamente de sus gobernantes. Tienen 24 horas para confesar sus crímenes y presentar su renuncia, o yo lo haré por ustedes. Con estas palabras, Elena dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo central de la catedral, dejando tras de sí el caos absoluto. Nobles y políticos abandonaban apresuradamente sus asientos. Periodistas intentaban acercarse para obtener declaraciones, y en el altar, la familia real permanecía paralizada, consciente de que su mundo acababa de cambiar para siempre. Afuera, la multitud que había venido a celebrar una boda real presenció la salida de Elena, sola y con la cabeza en alto. Nadie entendía exactamente qué había sucedido dentro de la catedral, pero las redes sociales ya ardían con fragmentos de video filtrados y especulaciones salvajes. Lo que nadie sabía es que Elena llevaba un micrófono oculto que había grabado toda la confrontación, incluidas las reacciones y tácitas confesiones de la familia real cuando mencionó los delitos específicos. Una evidencia adicional que reforzaba su posición en la batalla que estaba por venir. 24 horas después del fallido enlace real, España entera estaba paralizada frente a televisores, teléfonos y ordenadores. Las palabras de Elena habían desatado una tormenta mediática sin precedentes, con especulaciones que iban desde conspiraciones palaciegas hasta teorías sobre su salud mental. La Casa Real había emitido un escueto comunicado calificando lo ocurrido como un desafortunado incidente personal y solicitando respeto a la privacidad de la familia real en estos difíciles momentos. Mientras tanto, las acciones en bolsa de empresas vinculadas a la corona caían en picado,
y manifestaciones espontáneas comenzaban a formarse frente al Palacio Real, exigiendo respuestas. El plazo dado por Elena estaba a punto de cumplirse cuando los principales canales de televisión interrumpieron su programación para anunciar una declaración institucional del rey, padre de Alejandro, quien llevaba años delegando responsabilidades en su hijo debido a problemas de salud. Con rostro grave y voz temblorosa, el anciano monarca se dirigió a la nación. Españoles, españolas, me dirijo a ustedes en el momento más doloroso de mi reinado. Tras las graves acusaciones realizadas ayer, he llevado a cabo una investigación interna que ha confirmado irregularidades inaceptables en la conducta de mi hijo, el príncipe Alejandro. La nación contuvo el aliento, mientras el rey continuaba. Como padre estoy devastado. Como rey estoy indignado. La corona debe estar por encima de toda sospecha, y cualquier acción que comprometa la confianza del pueblo es una traición a España y a nuestros valores. Anunció entonces que el príncipe Alejandro quedaba despojado de sus títulos y funciones oficiales mientras se llevaba a cabo una investigación judicial completa sobre las acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos. También informó sobre la creación de una comisión independiente para revisar las finanzas de la Casa Real y reformar sus protocolos de transparencia. Lo que nadie esperaba era lo que vendría a continuación. Las grandes cadenas de televisión internacionales comenzaron a emitir simultáneamente un video que había así. 6 meses después de aquel día fatídico en la catedral, la vida en España había cambiado profundamente. El escándalo conocido ya internacionalmente como el caso Cenicienta había desencadenado una crisis institucional sin precedentes que llevó a reformas constitucionales, investigaciones judiciales y un replanteamiento completo de la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. El príncipe Alejandro, despojado de todos sus títulos y privilegios, enfrentaba múltiples cargos criminales y había sido puesto bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaban los procesos judiciales. La reina madre había anunciado su retiro de la vida pública, mientras varios miembros del antiguo gobierno y empresarios implicados en la trama ya habían sido condenados por corrupción. El anciano rey, en un intento desesperado por salvar la institución monárquica, había abdicado en favor de su hija menor, la infanta Cristina, quien prometió transparencia absoluta y una renovación total de la Casa Real. Y Elena Vázquez, la mujer que había desencadenado todo este terremoto político, se había convertido en un símbolo global de resistencia contra el abuso de poder, rechazando numerosas ofertas para escribir libros, participar en películas o entrar en política. Elena había regresado a su trabajo como historiadora de arte, dedicándose ahora a investigar cómo el arte había sido utilizado históricamente como herramienta de poder y propaganda. En una rara entrevista concedida a un medio internacional, Elena reflexionaba sobre su experiencia. Nunca busqué ser el centro de atención ni convertirme en un símbolo. Solo quería la verdad y la justicia, no solo para mí, sino para todos los que han sido silenciados o manipulados por quienes detentan el poder. La periodista le preguntó si se arrepentía de algo, si habría hecho las cosas de manera diferente, sabiendo lo que ahora sabía. Elena sonrió levemente antes de responder. El dolor de la humillación pública fue real y devastador. Sentir cómo alguien a quien amas te destroza frente a todos es una herida que tarda en sanar. Pero esa humillación me dio algo invaluable, la libertad de no tener nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, descubres un poder que nadie puede quitarte, el poder de la verdad. Su historia había inspirado movimientos ciudadanos por la transparencia en varios países, y su frase, "La verdad es el arma más poderosa", contra la corrupción, se había convertido en un lema repetido en manifestaciones alrededor del mundo. Pero quizás lo más significativo fue el cambio en la conciencia colectiva. El caso había demostrado que incluso las instituciones más poderosas y arraigadas podían ser cuestionadas cuando una sola persona tenía el valor de alzar la voz y decir la verdad. ¿Y tú?, pregunta directamente al espectador la voz en off
mientras la imagen se desvanece. ¿Qué harías si descubrieras una injusticia a tu alrededor? ¿Te quedarías callado por miedo a las consecuencias o encontrarías el valor para defender la verdad, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Porque la lección más importante de esta historia no es que una mujer desenmascaró a un príncipe corrupto, es que cada uno de nosotros tiene el poder de enfrentarse a la injusticia cuando decide que la verdad es más importante que el miedo. El príncipe creyó que podía humillar a Helena porque la consideraba insignificante, pero olvidó una verdad fundamental. No es el título lo que hace grande a una persona, sino su integridad y su valor. Esta historia nos recuerda que a veces, los verdaderos cuentos de hadas no terminan con una corona, sino con la dignidad de haber defendido lo correcto, pase lo que pase. Y ese es un final mucho más valioso que cualquier trono. Si te ha gustado esta historia de valentía frente al poder, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más relatos que te harán reflexionar sobre el mundo que nos rodea. ¿Conoces algún caso real similar? Déjalo en los comentarios y continuemos la conversación. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, y a veces solo necesita una voz valiente que la pronuncie en voz alta.